Capítulo 2. Caos en la capital real. Dentro del templo central en la capital real, un hombre vestido con una túnica blanca de sacerdote bajó por una escalera hacia un cementerio subterráneo masivo. Allí yacían los grandes y renombrados sumos sacerdotes y santos del templo. El hombre continuó hasta el quinto y último nivel, donde abrió una puerta. Aunque normalmente esta entrada requería una llave especial para ser abierta, descubrió que estaba desbloqueada. Al llegar al lugar designado, sacó lo que parecía ser una bola de cristal del tamaño de un puño desde dentro de su túnica. Sin embargo, al inspeccionarla más de cerca, se podía ver humo negro girando en su interior. La colocó en el suelo y luego infundió magia en el collar, un talismán desechable para repeler a los muertos vivientes, que colgaba de su cuello. A pesar de ser increíblemente caro, su efecto duraba 2 horas. Un artículo superior que permitía al usuario evitar ataques de la mayoría de los no muertos. Definitivamente no era algo que cualquier clérigo común pudiera obtener. Sin embargo, el hombre activó el collar sin dudarlo mientras continuaba vertiendo su energía mágica en la bola de cristal. Momentos después, un sonido como el de vidrio rompiéndose resonó en el espacio. Pero la bola de cristal no se había roto. En cambio, el humo negro dentro estalló como si nunca hubiera estado atrapado y se expandió por todas partes. Después de un rato, criaturas no muertas, principalmente esqueletos, emergieron del humo. Se contaban por miles. Se multiplicaron, llenando por completo todo el quinto nivel subterráneo. Más temprano de lo que planeé, pero no tengo otra opción. Jejeje. Con esto, la destrucción del templo está asegurada. Y la capital será sumida en el caos, murmuró el hombre, con sus labios retorciéndose en una mueca. Entonces se quedó inmóvil. Algo distinto comenzó a aparecer. ¿Cómo es posible? ¿Solo deberían haber no muertos? Esas fueron sus últimas palabras antes de que la mano de la criatura destellara, separando la cabeza del hombre de sus hombros. Diamante negro. La mañana después de que R.Y. detuviera la matanza en medio de la capital, Abel visitó la embajada de la monarquía de Hox. R.Y. ya estaba listo y esperándolo, así que se dirigieron directamente al Centro Real de Alquimia. Como Abel había programado una cita el día anterior, el alquimista, Barón Kenneth Hallward, ya estaba ahí. R.Y. y Kenneth conectaron de inmediato y no tardaron en empezar a hablar sobre alquimia. Con su deber cumplido, Abel regresó al Instituto de Investigación Mágica. Abel entró en la oficina de Hilarión en el piso más alto del instituto y encontró muchas más personas de las que había cuando se fue esa mañana. 7 más, para ser exactos. Oh, hola, Abel. Mis disculpas por la intrusión. El héroe Roman saludó a Abel al verlo. Hola. Eso fue lo único que Abel pudo pensar en decir. Sus ojos buscaron a Lynn, quien había estado a cargo del instituto en su ausencia. Le preguntó por qué había tantas personas aquí. Porque aparentemente salieron de la residencia del duque Flickwick. Ella continuó explicando que Nancy, la secretaria del vizconde Othniel Fletcher, el encargado de la residencia del duque en la capital, estaba detrás de los problemas de ayer. Ella fingió ser herida por Abel, lo que incitó a Gordon a atacarlo. Luego desapareció de la escena cuando todo terminó. Lynn dijo que Roman y su grupo habían buscado por todas partes pero no la encontraron. Cuando regresaron a la residencia del duque, descubrieron que Nancy era una espía de la Federación enviada a la capital del ducado, Carlisle. Después de pasar la noche allí, el héroe decidió que no podía confiar en el vizconde Fletcher, así que todo el grupo terminó dejando la propiedad. Por cierto, Gordon permanecía acurrucado lastimosamente en una esquina de la oficina de Hilarión. Según Graham, el clérigo, la poderosa intuición de Roman es propia de alguien que es el héroe. Entendido. Eso explica por qué este lugar de repente está tan lleno. Aunque la oficina de Hilarión era bastante espaciosa, el aumento de población desde los 3 originales, Abel, Lynn y Warren, a 10 definitivamente dejó a Abel sintiéndose un poco claustrofóbico. Rilla seguía en el templo central, mientras que Hilarión aún no había regresado tras su partida hacía 3 días. Yes, ¿dónde demonios está ese viejo? Abel murmuró para sí mismo. Oh, eso me recuerda, dijo Lynn. Las palabras de Abel despertaron un recuerdo del día en que Hilarión se fue. Un jinete llegó de Stone Lake con un mensaje urgente para él. Recuerdo que murmuró algo sobre R.Y. cuando lo vio.
Eso fue todo lo que dijo. Así es. Pero RY está aquí en la capital, así que... Cierto, charlando animadamente con Kenneth en el centro de alquimia en este momento. Mientras hablaban, un extraño sonido vino de una esquina de la habitación. Una especie de alarido mecánico. Si RY lo hubiera escuchado, podría haber dicho algo. Sobre las sirenas de ataque aéreo de Londres. Sin embargo, nadie presente había escuchado algo así antes. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué diablos? Tanto Lynn como Abel sonaban confundidos. Un momento después, la puerta se abrió y Sura, básicamente la secretaria de Hilarión, entró. Se dirigió rápidamente a una esquina de la oficina y presionó un botón en una caja allí. La sirena se detuvo. ¿Ha alcanzado el Instituto de Investigación Mágica? ¿En qué puedo ayudarle? Sura dijo a la caja, un dispositivo que le recordaba la ola alquímica que había tenido durante su misión encubierta, que transmitía su voz a dispositivos idénticos en otras ubicaciones. Aquí el templo central, respondió una voz. Tenemos una emergencia. Los monstruos están inundando los niveles subterráneos del templo. A este ritmo, romperán hacia la ciudad misma. Solicitamos asistencia inmediata. Abel se volvió hacia Sura y asintió de inmediato. Luego miró al héroe Roman, quien asintió de vuelta. Lord Hilarión está fuera por negocios. Sin embargo, el grupo de rango Crimson Sword y el grupo del héroe actualmente en residencia proporcionarán refuerzos. Antes de que Sura terminara de hablar, todos ya estaban corriendo fuera de la oficina. Abel le dejó un mensaje mientras salía apresurado. Contacta también a RY. Está en el Centro Real de Alquimia. Gordon saltó de su posición fetal y salió corriendo tras ellos. Diamante Negro. El templo central en Crystal Palace, la capital real, era el centro de adoración de la diosa de la luz en el reino de Nickley. Situado casi en el centro exacto de la ciudad, era un lugar que plebeyos, nobles y realeza por igual visitaban para rezar, día y noche. Y en la parte más al norte del templo central estaba el Santuario del Silencio, una cámara ovalada de 50 metros de radio con un techo alto y abovedado. En el centro de la sala, una escalera llevaba al subsuelo del templo. En ese momento, una batalla estaba teniendo lugar frente a las escaleras que conducían del primer nivel subterráneo al segundo. NGH. Esto no está funcionando. Monjes, retrocedan. El resto de ustedes, brinden apoyo con fuego. Armados hasta los dientes, los monjes del reino sabían cómo luchar como devotos de la diosa de la luz. Algunos sacerdotes y sacerdotisas, como Rilla de Crimson Soul y Eto de Runten, entraron al campo de batalla como aventureros, pero siempre formaban parte de la retaguardia. Sin embargo, los monjes llevaban armaduras, portaban bastones sagrados y benditos, y eran vanguardias que combatían en primera línea. Aunque algunos ocasionalmente se convertían en aventureros, la mayoría pasaba sus vidas al servicio del templo. Como tal, nadie podía decir que tuvieran mucha experiencia en combate. Aún así, seguían siendo una valiosa fuerza de combate en primera línea en la defensa del templo central. Bombardéenlos. Light Javelin. Una docena de lanzas de luz arqueadas atravesaron el aire, atravesando varios objetivos cada una. Cada lanza eliminó a sus objetivos eficientemente sin superposición, evidencia de la capacidad de los monjes para comunicarse incluso durante su retirada del cuarto nivel al primero. Pero en su corazón, Rilla, al mando de las fuerzas, estaba entrando en pánico. Deberíamos haber reducido considerablemente su número. Y aún así, su poder no ha disminuido en absoluto. No importaba cuántos monstruos destruyeran, simplemente seguían llegando y llegando. Casi como una gran marea. El primer nivel subterráneo está justo sobre nosotros. Las cosas se volverán mucho más difíciles si no logramos detenerlos y llegan al Santuario del Silencio porque ese espacio es demasiado grande. Habían podido resistir a las criaturas aprovechando tanto la estrechez de las catacumbas como las escaleras para reducir el área de contacto. Pero si los monstruos invadían el Santuario del Silencio, también conocido como la Sala Oval, ella y los demás sucumbirían ante el volumen abrumador del número de enemigos. Pero las probabilidades de que derrotaran a la avalancha de no muertos antes de que llegaran a la cámara eran imposibles.
A pesar de tales pensamientos corriendo por su mente, Rilla no dejó que se reflejaran en su rostro. Si un comandante perdía el ánimo, sus tropas serían derrotadas en un instante. Si un comandante dudaba de su capacidad para ganar, casi seguramente perderían la batalla. Si un comandante parecía indeciso, pronto serían abrumados. Así de importante era el papel de un comandante. Rilla estaba liderando esta batalla porque había sido nombrada por el sumo sacerdote Gabriel, la persona a cargo del templo central de la capital real. Como poseedor del puesto más alto entre los clérigos del reino, el sumo sacerdote normalmente lideraría el ataque y todos los afiliados al templo central obedecerían. Sin embargo, Gabriel sabía que no tenía ni la habilidad ni la experiencia para tomar el mando en batalla. Nunca había sido muy bueno peleando, y no tenía mucha experiencia arriesgando su vida. Así que simplemente no había manera de que una persona así pudiera liderar con calma, especialmente dado que estaban luchando contra una gran horda de monstruos. En el momento en que el sumo sacerdote Gabriel llegó a esta conclusión, de repente miró a su lado. Y allí estaba Rilla, observando cómo las criaturas avanzaban, con una expresión digna y resuelta. Él sabía que en algún momento ella había sido llamada una santa. Después de todo, fue el propio Gabriel quien la nombró así. Solo podía pensar que era la voluntad de la diosa que una mujer como ella estuviera aquí en este momento. Y por eso la había nombrado comandante de batalla. Y él mismo lideraba la unidad de ataque mágico bajo las órdenes de Rilla, siguiendo plenamente sus instrucciones. Esta vista hizo que incluso aquellos sorprendidos por su decisión de luchar bajo su mando cambiaran de opinión. Con su reputación como santa combinada con el respaldo del sumo sacerdote Gabriel y el apoyo total del capitán de los monjes Gawain, pudieron librar una batalla defensiva sin sucumbir ante la avalancha de monstruos. Prepárense para disparar. Monjes, prepárense para iniciar el asalto nuevamente. Sí. Ella esperaba no menos de los guerreros. Su moral permanecía alta. Bombardéenlos. Light Javelin. Eliminaron un buen número de monstruos, principalmente del tipo esqueleto. Pero por alguna razón, también había goblins. ¿Por qué? ¿Por qué hay goblins entre ellos? Puedo entender la presencia de esqueletos de tipo óseo y espectros de tipo espíritu considerando que estamos en las catacumbas, pero, ¿goblins? Nunca he oído que algo así haya ocurrido antes, pero simplemente no tiene sentido. ¿De dónde salieron? ¿O podría ser? Es un ogro. El grito vino de los monjes mientras se lanzaban al combate. Tienen razón. Un ogro. ¿Qué demonios está haciendo esa enorme cosa aquí? El pasaje apenas tiene 2 metros de altura. Un ogro de casi 2 metros y medio caminaba con la espalda encorvada, lo que significaba que no podía aprovechar su tamaño o fuerza. Sin embargo, los ogros poseían una cantidad increíblemente alta de resistencia, por lo que solo uno de ellos ya era suficiente para afectar seriamente la velocidad con la que los humanos eliminaban a sus enemigos. Concentrarse en el ogro significaba permitir que el resto detrás de él se acercara. No podemos avanzar, lo que hace inevitable una retirada. Los monjes y la unidad de ataque tienen alta moral, pero su resistencia y magia no son infinitas. Sería mejor reemplazarlos con tropas frescas. ¿Y por qué no están aquí los caballeros de la Orden Real en primer lugar? Deberíamos haber contactado con ellos primero, ¿no? Por el amor de Dios, sus cuarteles están justo ahí. Rilla miró entonces al sumo sacerdote Gabriel. Él entendió lo que ella quería, pero solo pudo sacudir la cabeza. En otras palabras, los caballeros aún no habían llegado. Ella apretó los molares, cerró los ojos y tomó una respiración profunda, una forma efectiva de calmarse. Luego abrió los ojos y dio órdenes. Una vez que hayamos derrotado al ogro, quiero que los monjes retrocedan. Unidad de ataque, abran fuego una vez que el enemigo haya sido atraído. Incluso si esta era una retirada, comprarían tanto tiempo como fuera posible entre el primer y segundo subniveles hasta que llegaran los refuerzos. El plan de Rilla era sólido. Comparado con la batalla que libraron debajo del tercer subnivel, lograron resistir al enemigo durante un tiempo considerable frente a las escaleras entre el primero y el segundo. Sin embargo, finalmente estaban alcanzando su límite. Abandonen el segundo piso. Monjes, detengan al enemigo en las escaleras. Unidad de ataque, retiren al centro del primer subnivel y prepárense para disparar. Una vez que eso esté completo,
quiero que los monjes también retrocedan allí. Entendido. Hasta este punto, había habido bastantes heridos, principalmente entre los monjes, pero milagrosamente nadie había muerto. Como todos eran clérigos, sus heridas sanaban rápidamente, por lo que podían luchar prácticamente sin daño. Una batalla así normalmente sería imposible, pero la ubicación ventajosa y el gran número de clérigos hicieron que fuera posible. Por no mencionar que la estrategia de Ría de ganar tiempo y minimizar bajas contribuyó enormemente a su éxito. Sin embargo, ella sabía que tanto la resistencia de los monjes como el poder mágico de la unidad de ataque estaban cerca de sus límites. Desafortunadamente, no había nada que pudiera hacer. No tenían otra opción más que continuar ganando tiempo y esperar los refuerzos de la Orden Real de Caballeros. Unidad de ataque, retiro completo. Monjes, retrocedan al centro del primer piso. A esa orden, los monjes que habían estado conteniendo al enemigo en las escaleras retrocedieron con el capitán Gawain a la cabeza y el vicecapitán Chase cubriendo la retaguardia. Ambos habían dado todo en la primera línea, lo que significaba que habían perdido la mayor parte de su fuerza física y mental. El capitán Gawain prácticamente tropezó hasta llegar a su destino. Sin embargo, en la retaguardia, una persona desapareció repentinamente de vista. El vicecapitán Chase había caído. Para cuando Ría lo notó, un hobgoblin casi estaba sobre él. Justo cuando estaba a punto de lanzar Light Javelin, alguien la agarró del brazo desde atrás para detenerla. Y entonces escuchó: viento, por tu voluntad, sé la hoja que corta a mis enemigos. Perslas. Un espadachín pasó corriendo justo cuando el hechizo de Lin cortó sin fallar el cuello del hobgoblin. Casi al mismo tiempo en que la cabeza de la criatura volaba, Ael llegó junto a Chase, lo cargó sobre sus hombros y regresó con Ría. Ael. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sentimos por llegar tarde, Ría. Los refuerzos que los clérigos habían estado esperando desesperadamente finalmente habían llegado. Diamante Negro. Abel y Roman el héroe luchaban en la línea del frente. Mientras tanto, Lynn, Alicia, Berloque, Graham y Gordon, el mago de fuego que había entrado en estado de shock debido a la repentina desaparición de Nancy, bombardeaban al enemigo con magia. Los clérigos aprovecharon este tiempo para descansar y recuperarse, ya que habían estado combatiendo sin pausa. Aunque esta unidad particular de bombardeo mágico consistía en solo 5 personas, todos eran individuos excepcionales: Lynn, una aventurera de rango B y maga de aire, y los magos del grupo del héroe. En comparación con los sacerdotes y sacerdotisas, quienes no estaban hechos para el combate en primer lugar, su potencia de fuego era más que suficiente para respaldar a los 2 genios espadachines en la línea del frente, Abel y Roman el héroe. Hacían una imagen heroica luchando de la manera en que lo hacían. Increíble. Nadie sabía quién lo dijo, pero esa única palabra representaba los sentimientos de todos los clérigos que descansaban. Ninguno de ellos, incluyendo al sumo sacerdote Gabriel, podía entender el hecho de que el propio héroe estuviera allí con ellos ahora. Así que al final, dejaron de intentar comprenderlo y lo consideraron voluntad divina, tal como hicieron con la presencia de Ría al principio. En momentos como estos, aquellos que sirven a Dios pueden tener una ventaja. Porque Dios puede asumir toda la responsabilidad. Vaya, esto se parece demasiado a un gran marea boreal, comentó Lina Ría. No podría estar más de acuerdo, respondió la otra mujer. Mantuvieron el bombardeo mágico durante todo el tiempo. Gracias a la resistencia incomparable de los 2 hombres luchando en primera línea, los demás no se sintieron tan presionados por la avalancha. No sorprendió entonces que Ría finalmente exhalara aliviada, liberando algo de la tensión que había sentido al comandar a los clérigos durante la retirada desde el subnivel 4. Ese es el fenómeno donde una corriente interminable de monstruos sale de un calabozo, ¿verdad?, interrumpió Alicia, escuchando su conversación. Exacto. Hace unos 6 meses, ocurrió uno en el calabozo de Lune. Esa es la ciudad que usamos como base. El anterior había ocurrido una década antes del de Lune. Pero esto no es un calabozo, ¿o sí?, respondió Lynn. Ciertamente no lo es. Solo es una catacumba de 5 niveles donde yacen los restos de altos sacerdotes y santos renombrados, explicó Ría. Había momias, pero eran sustancialmente diferentes de cualquier cosa que saliera de un calabozo.
Entonces, podría ser que estos monstruos estén conectados a otro lugar, dijo Alicia con un asentimiento pensativo. Pero eso siquiera posible. Lynn sonaba sorprendida. No debería serlo, al menos para los humanos, y nunca he oído hablar de un objeto capaz de hacer algo así, pero... Algo como esto nos pasó a nosotros, dijo Alicia, con la imagen de Leonore, el Akuma, apareciendo en su mente. Estábamos creando un altar para invocar a un rey demonio cuando alguien apareció de la nada. Podían comunicarse con nosotros incluso aunque no fueran humanos. Solo estoy pensando que si eso es posible, tal vez este lugar también podría estar conectado a otro sitio. Aunque Lynn y Rilla encontraron difícil imaginar lo que Alicia decía, de alguna manera podían sentir la presencia de un ser increíble en el mundo. Entonces, sin ninguna razón lógica, Rilla recordó algo y se giró para cuestionar al sumo sacerdote Gabriel, quien descansaba detrás de ella. Su reverencia, ¿por qué no ha llegado la Orden Real de Caballeros? En el momento en que comenzó este brote, esa organización fue la primera con la que el templo central se puso en contacto. Sin embargo, ni uno solo de sus miembros había llegado aún. Su ausencia no tenía sentido dado que sus cuarteles estaban a solo 3 manzanas de distancia. Incluso con su armadura, no les habría tomado más de 30 minutos llegar aquí después de recibir el contacto. Yo también lo encontré extraño, así que intenté averiguar la causa del retraso. Resulta que oficialmente han rechazado movilizar a cualquiera de sus miembros para ayudarnos, dijo el sumo sacerdote, frunciendo el ceño. ¿Qué? Dijo Rilla, con un tono histérico y exasperado. ¿En qué están pensando? Alguna basura sobre cómo proteger el país es el deber de un caballero. La Orden Real ha caído en profundidades deplorables desde que ese hombre se convirtió en comandante de caballeros. Gabriel sonaba igual de frustrado que ella. Mientras tanto, cosas extrañas comenzaban a suceder fuera de la cripta subterránea del templo central. Informes de esqueletos y goblins avistados en toda la ciudad habían llegado a la sala de mando de la Guardia Capitalina. Diamante Negro. Después de enviar a su gente, Lex, el vicecapitán de la Guardia Capitalina, se quedó revisando un mapa de la capital real. ¿Qué es esto?, murmuró, estudiando las chinchetas colocadas en el mapa. Cada una representaba un avistamiento de monstruos. Todos provienen del lado norte de la ciudad. Los avistamientos estaban confinados al norte, marcados por el barrio de los nobles en la parte norte del distrito y el templo central al sur. Era evidente que alguien había orquestado intencionalmente este fenómeno. Sin embargo, incluso con este conocimiento, Lex tenía pocas opciones. Primero, la Guardia Capitalina no estaba ni remotamente tan bien armada como la Orden Real. Normalmente, eso no sería un problema ya que solo trataban con borrachos y aventureros problemáticos. Los rangos de y superiores rara vez les causaban problemas, así que francamente, solo trataban con rangos y menores, quienes no eran particularmente fuertes. Comparado con borrachos y rangos estos enemigos eran bestias de una clase completamente diferente. Después de todo, los informes incluso incluían un avistamiento de ogro. Y precisamente por eso Lex pidió ayuda a la Orden Real. Sin embargo, la rechazaron. ¿Qué significa todo esto?, gimió. ¿Cuántas veces había murmurado esas palabras? Para empeorar las cosas, el puesto de capitán de la Guardia Capitalina seguía vacante, incluso en esta emergencia. El anterior capitán fue declarado culpable de soborno y destituido, por lo que durante los últimos meses el ministro de Asuntos Internos había estado sirviendo en el rol. Pero, por supuesto, el conde Harold Lawrence era un hombre ocupado, al estar a cargo de un ministerio tan masivo del reino. En otras palabras, el vicecapitán Lex esencialmente dirigía la Guardia Capitalina. Tal vez eso explicaba por qué la Orden Real había ignorado su solicitud. En ese momento, su subordinado irrumpió. Señor, acabamos de recibir un mensaje del palacio. El hombre le entregó un papel. Lex gimió después de terminar de leerlo. ¿Señor? Al parecer, el Consejo Real se reunirá pronto. Lord Lawrence reportará a Su Majestad, y yo debo asistirlo. A pesar de que hay una crisis ocurriendo ahora mismo. Por desgracia, sí, ya que estamos hablando del Consejo Real. Tal vez puedan asignar algunas de las fuerzas militares sobrantes del reino para ayudar con la seguridad en la ciudad. Solo tengo que pensar positivamente sobre esto.
Me dirijo al palacio. La sala de mando y los cuarteles de la Guardia Capitalina estaban justo al lado del Castillo Real. Apenas una rápida carrera de distancia. Pero dada la situación urgente en sus manos, preferiría quedarse aquí, probablemente porque este era el lugar en la capital real donde se congregaba la información más precisa. Sin embargo, también era necesario proporcionar informes precisos a sus superiores. Si emitían órdenes incorrectas basadas en datos o suposiciones erróneas, sus subordinados serían los que sufrirían. Lex reflexionó y decidió un curso de acción, luego partió hacia el palacio. Diamante negro. Honestamente, nada se compara con hablar con un verdadero alquimista. Estoy aprendiendo tanto. Siempre estoy disponible, así que no dudes en contactarme en cualquier momento. RY estaba en la gloria, y Kenneth también parecía bastante contento. Después de todo, los espíritus afines disfrutaban discutiendo intereses compartidos. De repente, llegó un visitante que destruyó la paz del Centro Real de Alquimia. Disculpa, RY, pero un mensajero está aquí para ti del Instituto de Investigación. Mágica, dijo Raen, subordinado de Kenneth y asistente jefe en el centro. Acompañado por otro hombre. RY inclinó la cabeza, curioso. Solo Abel sabía que estaba aquí, y RY sabía que Abel estaba alojado en el instituto. Para mí, ¿qué querrá el instituto conmigo? Hace poco, Crimson Sword y el grupo del héroe respondieron a informes de una aparición masiva repentina de monstruos en las catacumbas bajo el templo central. Justo antes de partir, Maestro Abel solicitó que te contactaran como refuerzo y mencionó que podríamos encontrarte aquí para transmitir el mensaje. ¿Monstruos? Aunque entendía las palabras, no tenía idea de lo que realmente significaba el mensaje, así que RY volvió a inclinar la cabeza confundido. Dicho esto, rechazar ayudarlos no era realmente una opción. RY se levantó. Kenneth, volveré antes de que tú. El portero del centro irrumpió repentinamente por las puertas. Barón Hallward, tenemos una emergencia, gritó. ¿Se ha visto un ogro en la ciudad? Otros monstruos también. La noticia sorprendió a las 3 personas en la habitación. Eso no puede ser, jadeó Raen. Parece que esta rareza no está limitada al templo central entonces. Toda la capital está bajo ataque, dijo Kenneth calmadamente, analizando la situación. Ogro en la capital, musitó RY, perdido en sus propios pensamientos. Esto podría ser el comienzo de una escena increíble. Como alguien gritando, Troul en el calabozo. Luego volvió en sí. Si un ogro está suelto en la ciudad, ¿no sería mejor evacuar a algún lugar más fortificado? Tienes razón, dijo Kenneth, actuando de inmediato. Raen, emite una orden de evacuación. Dile a todos que aseguren solo la información clasificada de nivel 1 y luego escapen. Sí, mi señor. Raen se apresuró a hacerlo y presionó un botón verde en la pared. Sonó una alarma de advertencia, y luego una luz verde envolvió la habitación y el pasillo. Esta es una orden de evacuación. Repito, esta es una orden de evacuación. A todos los alquimistas se les ordena evacuar después de asegurar toda la información clasificada de nivel 1. A través de algún dispositivo o técnica, las palabras resonaron por todo el edificio. Vaya. Eso es increíble. La vista sorprendió a RY. Se sentía como algo sacado de un escenario fantástico. Durante su reinado, el rey Richard implementó protocolos bastante detallados para el centro en caso de emergencia, explicó Kenneth con una sonrisa irónica, notando la reacción de RY. ¿El mismo que restauró el reino a su gloria?, preguntó RY, con un tono de asombro. Así es. Esto ocurrió hace siglos, pero él fue, de hecho, el primer jefe del Centro Real de Alquimia, respondió Kenneth mientras reunía lo que necesitaba. Luego le preguntó a RY si tenía alguna idea sobre un lugar adecuado para refugiarse. Aunque solo habían hablado durante una hora, ambos sabían de lo que era capaz el otro. De hecho, sí. Vi la residencia capitalina del Margrave Lune ayer, y creo que sería perfecta. Es casi una fortaleza. Creo que puede resistir cualquier cosa. Una elección lógica, considerando que también está aquí en el Distrito Oriental.
Pero el centro tiene 40 miembros del personal. No estoy seguro de que puedan acogernos a todos tan fácilmente. Déjamelo a mí. Yo me encargaré de la negociación. Contrario a mi apariencia, soy un aventurero de Lune, respondió RY con una sonrisa. Me alegra escuchar eso. Oh, debería llevarme estos por si acaso. Kenneth miró dos dispositivos colocados uno al lado del otro en la esquina de la habitación. Cada uno tenía el tamaño de un termo de 4 litros y estaba moldeado como un cañón. Si nos vemos obligados a trincherarnos, no serán útiles. Curiosamente, la pólvora no debería haber sido común aquí en Pi. Dejarlos atrás solo los verá destruidos, así que bien puedo llevarlos, especialmente porque ambos son solo prototipos, continuó Kenneth con una risa. ¿Prototipos? Esa palabra suena increíble. Despierta todo tipo de ideas. Nadie escuchó el murmullo de RY. Y aunque alguien lo hubiera hecho, probablemente no lo entendería. 5 minutos después de que sonara la alarma, los 40 miembros del personal del Centro Real de Alquimia estaban reunidos frente a la entrada del edificio. Alquimistas, asistentes, guardias y otros ayudantes. RY, confiamos en ti para poner a todos a salvo. No los decepcionaré. Y cegó el 5 capas. Los rodeó a todos con una pared de hielo, añadiendo un toque de azul para hacerla opaca. Si fuera completamente transparente, podrían lastimarse al chocar contra ella. ¿Una pared de hielo? Sé que eres un mago de agua, pero nunca he visto algo así antes, increíble. Oh, no es nada, en realidad. Los elogios de Kenneth avergonzaron a RY. Los demás, incluso aquellos que no eran alquimistas, tocaron experimentalmente la pared de hielo. No les sorprendió ver que quienes trabajaban en el centro estaban interesados no solo en la alquimia sino también en la magia en sí. Muy bien, todos, nos vamos. La residencia del Margrave está a menos de 1 kilómetro de aquí. No creo que nos lleve más de 10 minutos llegar. La pared de hielo tiene 3 metros de ancho, así que asegúrense de seguirme detrás. Y con eso, RY comenzó a caminar. A su lado, Kenneth llevaba una bolsa que contenía uno de los prototipos. Detrás de él, Raen cargaba otra bolsa con el otro prototipo. Los demás permanecieron cerca. Con RY y Kenneth a la cabeza, el grupo debió haber parecido desde lejos como si avanzaran dentro de un túnel de hielo azul pálido. A pesar del informe de avistamiento de un ogro, no fueron atacados. Claro, incluso si lo hubieran sido, la pared de hielo los habría protegido. Cuando llegaron a la finca del Margrave Lune 10 minutos después, encontraron el lugar ya bajo fuerte seguridad. La puerta estaba cerrada, y los 2 porteros de ayer no se veían por ninguna parte. En cambio, arqueros estaban apostados sobre las altas murallas. Bien, no estabas bromeando sobre esto de ser una fortaleza. Debo admitir que encuentro las defensas aún más imponentes de lo que imaginaba. La mirada de Kenneth pasó de la puerta a los parapetos y luego a los arqueros estacionados en ellos. Detrás de él, Raen asintió vigorosamente en acuerdo. RY se detuvo frente a la puerta y gritó, «Perdónenos». Una voz respondió desde el otro lado. «¿Quién eres? Declara tu propósito». «Mi nombre es RY, un aventurero de rango de Lune. Todos los demás aquí trabajan en el Centro Real de Alquimia. Debido a los extraños acontecimientos en la ciudad, venimos buscando refugio aquí. Así que, por favor, transmite este mensaje al Capitán Eden». Un momento. RY sintió cierto alivio al darse cuenta de que no los iban a rechazar. No pensaba que Eden o cualquiera de los otros caballeros de Lune que conocía hicieran tal cosa, pero esta era la capital real y no conocía a la gente del Margrave aquí, así que... Después de 1 minuto de espera, escuchó a alguien llamar desde lo alto de la muralla. «Maestro RY». Reconoció esa voz. Cuando RY miró hacia arriba, vio a Eden, comandante de pelotón y líder de los caballeros que habían transportado las piedras mágicas desde Lune. «Soy yo, Eden». «Hola». «Ah, sí, hola». Entonces, el resto de ustedes deben ser la gente del centro. Todavía no hay muchos esqueletos ni goblins aquí, pero... Oh, disculpen mis modales. Por favor,
Entren, abran la puerta. Eden ladró esa última parte como una orden. Por suerte para ellos, resultó que el capitán Eden era un caballero de alto rango, incluso entre el personal capitalino del Margrave. Así fue como el grupo de personas del Centro Real de Alquimia logró entrar en la finca del Margrave Lune. Considerando lo que estaba a punto de suceder en la capital real, esta evacuación resultó ser una excelente decisión por parte de Rey Griega. Diamante Negro. Había pasado una hora desde la llegada de Abel y los demás al templo central. Se turnaron para relevar a los clérigos algo recuperados y continuaron repeliendo la horda de monstruos en medio del primer subnivel. Ahora que tenían el poder de combate necesario, podían dejar de retroceder por ahora. Lamentablemente, los monstruos seguían llegando. Abel y Roman el héroe habían derrotado una buena cantidad en primera línea, pero los otros monstruos se llevaron los cadáveres sin que ellos se dieran cuenta. La esperanza de Abel de matar a muchos enemigos y formar así una pared de cadáveres fue ingenua. Realmente no se ve un final en el horizonte, ¿eh? Roman, ¿cómo vas? ¿Crees que puedes aguantar un poco más? Sí, todavía estoy bien. Pero me preocupa el suministro de magia de los magos, respondió. Abel echó un vistazo a la expresión de Lynn. No sé qué haría sin magia de inmediato, pero podía sentir que se acercaba a su límite. Lo sabía porque habían luchado juntos durante mucho tiempo. Él y Roman intercambiaron lugares con los monjes, retrocediendo temporalmente. Aprovechó la oportunidad para hablar con Lynn. Lynn, me gustaría decirte que ahorres tu magia, pero creo que ya es demasiado tarde para eso. Sí, qué gracioso. Pelear por tanto tiempo es pedir lo imposible a un mago. ¿Sabes eso? Lo peor es que los magos del grupo del héroe están en una situación aún más grave que yo, respondió en un tono susurrado. Abel miró a las personas en cuestión. Incluso él podía darse cuenta de que estaban alcanzando sus límites. Esto es malo. Dios, realmente espero que alguien haya logrado contactar a RY. ¿Qué quieres decir? Bien, pedí a uno de los hombres de Hilarión que lo avisara justo cuando nos íbamos. Este desorden sería un poco más fácil de manejar con él aquí, ¿no crees?, dijo Abel con un suspiro. En ese momento, escuchó una voz desde atrás. Waterjet 256. De repente, las cabezas de los monstruos volaron, una tras otra. ¿Permafrost? A continuación, el área hasta las escaleras que conducían al segundo subnivel se transformó en un mundo de hielo. El desarrollo inesperado detuvo a todos, monjes incluidos, en seco. Abel, ¿no sabes que nunca mejorarás como espadachín si siempre estás holgazaneando? ¿Quién aparecería sino RY, el mago de agua más fuerte que Abel conocía? Llegas tarde, hombre. Quiero que sepas que no es mi culpa. Tuve que ayudar a Kenneth y su personal a evacuar primero a la finca del Margrave Lune. Un famoso filósofo una vez dijo, los buenos guerreros de antaño primero se ponían más allá de la posibilidad de ser derrotados y luego esperaban una oportunidad para derrotar al enemigo. Eso significa que primero debes evitar que el enemigo gane incluso si te atacan, divagó RY, discutiendo sus tácticas desconcertantes como si fueran hechos fríos. Claro, Abel no entendió la mayor parte de lo que dijo, pero comprendió que Kenneth y su gente estaban a salvo. Sin embargo, una pregunta surgió en su mente en ese momento. Espera, ¿eso significa que estas cosas también aparecieron en otros lugares? Parece que sí, aunque no hay muchas en el distrito oriental. La gente cercana escuchó la conversación entre RY y Abel. Vuestra reverencia, comenzó Rilla, escuchando su conversación. Lo sé, Rilla, respondió Gabriel. La Orden Real de Caballeros y la Guardia Capital deben estar atendiendo esos brotes, lo que explica por qué no enviaron refuerzos aquí. Su expresión era especialmente grave porque ahora sabía con certeza que tendrían que continuar esta batalla sin ayuda y sin saber cuándo terminaría. Por eso, la repentina indiferencia de Abel lo sorprendió. Estaremos bien. RY está aquí ahora, dijo Abel, enfrentando a Gabriel. RY sacudió un poco la cabeza cuando escuchó eso. Luego miró a su alrededor y habló. Por lo que puedo ver, los magos están al borde de quedarse sin magia, ¿HM? ¿Cómo deberíamos proceder? Debería usar una pared de hielo para canalizarlos uno por uno y que Abel los derrote todos por sí solo.
Porque siempre tengo que hacer todo el trabajo. Además, Roman todavía tiene mucha energía. RY también miró a Roman y asintió. Tienes razón. ¿Tan lleno de vida? Usted fue quien intervino ayer, ¿sí? Le ofrezco mis más sinceras gracias. Con eso, Roman inclinó la cabeza. Quizás no era el lugar ni el momento adecuado para dar las gracias, pero un poco de gratitud siempre iba lejos. Oh, no, no pienses en ello, dijo RY humildemente. Amigos, ¿no creen que esta conversación puede esperar hasta después?, bromeó Abel. De todas formas, por ahora, creo que deberíamos tener a... ¿Cómo se llaman esos tipos en primera línea? Los guerreros del templo. Hagamos que descansen. Su fuerza claramente está disminuyendo. Los monjes hicieron lo que RY sugirió. Hoy, RY, ¿qué se supone que hagamos con los que congelaste? ¿A qué te refieres?, respondió él, sin entender la pregunta de Abel. Bueno, están muertos, ¿no? Ah, ya veo. Sí, los goblins y orcos están muertos. En cuanto a los tipos no, muertos como esqueletos. No estoy muy seguro si, muerto, es la palabra correcta para ellos. Es lo mismo. No hay necesidad de andarse con tecnicismos en este punto. Además, estoy bastante seguro de que más de ellos simplemente van a venir del segundo subnivel y niveles inferiores. Abel resultó estar en lo correcto. Justo entonces, más esqueletos surgieron por las escaleras que llevaban al piso subterráneo. Esqueletos marchando a través de un mundo de hielo. ¡Qué escena tan surrealista!, murmuró RY, casi para sí mismo. No te preocupa nada de esto, ¿eh? Debe ser agradable ser tú. Abel suspiró profundamente. De todas formas, probablemente no deberíamos perder demasiado tiempo aquí considerando las otras apariciones en la ciudad. Usaré Isegwol para ordenarlos. Abel, tú y Roman elimínenlos al frente. Yo me encargaré de cualquier cosa que se les escape. Mientras tanto, los otros magos deben enfocarse en recuperar su poder mágico. ¿Qué les parece este plan?, preguntó RY, mirando inquisitivamente a Rilla y al sumo sacerdote Gabriel. Por supuesto, no conocía al hombre, pero RY asumió que era la persona de mayor rango aquí basándose en su ropa, la más elegante del grupo. Si crees que funcionará, RY, entonces procede, dijo Rilla con un asentimiento. Abel y Roman tomaron eso como su señal para entrar en acción y reanudar su exterminio. ¡Oh, qué espectáculo tan magnífico! Los dos son increíbles. RY los observó desde atrás, impresionado por sus movimientos. Derribaron a la mayoría de los monstruos atacantes. RY decapitó a los pocos que lograron escapar antes de que avanzaran mucho más. Los chorros de agua eran casi imperceptiblemente delgados, lo que significaba que la mayoría de las personas solo vieron cabezas cayendo repentinamente de los cuerpos de los monstruos. Uno por uno, Abel, Roman y RY erradicaron al enemigo, trayendo una profunda sensación de alivio a quienes observaban. Después de luchar durante tanto tiempo, finalmente se permitieron sentir un destello de esperanza. Después de que pasó algún tiempo, RY de repente se volvió hacia Rilla y el sumo sacerdote Gabriel. ¿Hay algún pasillo o algo aquí que conecte con otro lugar? No debería haber ninguno. Así es, como dice Rilla, ¿por qué preguntas? Solo siento que están saliendo menos de ellos. Tal vez porque hicimos una brecha en sus números. RY murmuró. En ese caso, espero sinceramente que esto termine pronto, dijo Lin felizmente en respuesta. Ah, exclamó Gabriel. RY, Rilla y Lin lo miraron. El tercer subnivel está conectado al sótano de un viejo monasterio. Sin embargo, hay 3 puertas a lo largo del camino, cada una asegurada con un sello sagrado. No tenía idea, dijo Rilla, sorprendida. Claro que no, ¿y por qué deberías? Ese pasaje nunca se usa. Sin mencionar que no creo que alguien haya revisado siquiera para ver si aún está ahí después de que el monasterio fue reubicado, respondió Gabriel con un asentimiento. ¿Qué hay ahora dentro de ese viejo monasterio?, preguntó RY. Déjame ver. ¿El segundo campo de entrenamiento de la Orden Real? Así que,
Incluso si logran romper y usar el pasaje, los caballeros reales deberían poder manejarlos, ¿verdad? La respuesta de Gabriel tranquilizó a RY, así que decidió concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Sin embargo, fue desafortunado que el estándar de RY para una orden de caballería fuera el de Margrave Lune. La antigua orden real era una cosa, pero en cuanto a la actual, Diamante Negro. Cuando ocurrió, había 60 caballeros en el segundo campo de entrenamiento. 30 estaban afuera, y los 30 restantes estaban en el salón interior. Todo el edificio tembló, y si hubieran sido gente decente, los 30 del salón se habrían preguntado qué estaba pasando. Excepto que más de la mitad estaban borrachos. Caballeros bebiendo de día. La podredumbre de arriba siempre llegaba abajo. Esto era inevitable, independientemente del mundo, la era u organización. Los únicos que fueron a investigar fueron los 10 caballeros sobrios. Vieron una horda de esqueletos, espectros, goblins, hobgoblins, orcos y ogros saliendo del almacén al final del pasillo. Los caballeros miraron a la horda que se acercaba, completamente consumidos por su desesperación. Ni siquiera desenvainaron sus espadas. Olvídense de los 20 borrachos. Los monstruos se lanzaron al área de descanso y los engulleron en un instante. El almacén al final del pasillo. Cuando este edificio había sido un monasterio, esta habitación estaba conectada al templo central a través del sótano. Por supuesto, los caballeros no sabían esto. Ya supieran o no, probablemente no habría hecho ninguna diferencia. Los monstruos se derramaron del edificio y se dirigieron hacia los 30 caballeros que practicaban afuera. El único principio guía detrás del movimiento de la horda era la dirección de la persona viva más cercana. Los 30 caballeros afuera ofrecieron algo de resistencia en comparación con los de adentro, pero fueron engullidos en menos de 2 minutos. Los caballeros solían estar acompañados por sus escuderos, quienes los ayudaban a equipar su armadura y montar sus caballos en el pasado. Aunque los avances tecnológicos ahora permitían a los caballeros armarse sin ayuda, continuaron tomando escuderos como una especie de tradición. Esos sirvientes se convirtieron en víctimas de todos modos. Las cientos, tal vez incluso miles, de criaturas se dirigieron más al norte, al primer campo de entrenamiento de la Orden Real. Los 30 caballeros que realizaban allí su entrenamiento básico fueron engullidos sin ninguna resistencia. Incluso considerando que fue un ataque sorpresa, era difícil creer que estos fueran los mejores del reino. Luego, los monstruos fueron aún más al norte, a los barracones de los caballeros. Los barracones de los caballeros eran una de las bases operativas más importantes para la Orden Real junto con su cuartel general dentro del palacio, y también era el hogar de muchos de los altos mandos. Por esa razón, había guardias estacionados en varias entradas. Como se esperaba, no estaban borrachos. No solo tenían que lidiar con sus compañeros caballeros sino también con personas de fuera de la organización, así que no podían permitirse ser estúpidos. Considerando que miembros de la familia real y figuras importantes del país a veces visitaban, los guardias en las entradas podrían ser los más sensatos de los presentes en la Orden Real. Y como se esperaba, reaccionaron rápidamente. Cuando vieron a los monstruos acercándose, tocaron la campana, señalando una emergencia, según el protocolo. Al menos ahora los caballeros en los barracones no serían tomados por sorpresa, o al menos no deberían haberlo sido. Desafortunadamente, estaban tan relajados que ni siquiera se tensaron cuando escucharon la campana. Para empeorar las cosas, la horda tenía tanto ímpetu que los guardias en la entrada no pudieron ofrecer ninguna resistencia. Ellos y la campana fueron devorados, apagando su señal. Sucedió tan rápido que los caballeros relajados concluyeron que había sido una falsa alarma y siguieron con su día. Un ogro fácilmente destrozó la puerta que los guardias habían estado vigilando. Esta era la capital real, no la frontera, así que no era exagerado decir que este era el último lugar donde alguien esperaría ver tal criatura. La puerta sería difícil de romper para un humano, pero no tenía oportunidad contra un ogro. Los caballeros en los barracones solo notaron que algo estaba mal cuando los monstruos invadieron el edificio. Solo entonces comenzó la resistencia. En los pasillos y escaleras, era posible que una o dos personas resistieran. Sin embargo, fueron eliminados uno por la violencia de la abrumadora cantidad de la horda. Para cuando la horda había purgado los pasillos y habitaciones del primer piso, las escaleras hacia el segundo piso habían sido abandonadas a mitad de camino.
Fue pura coincidencia que el comandante de caballería Baccala, quien usualmente se quedaba en el cuartel general dentro del castillo real, estuviera incluso aquí. Había venido a recuperar algunas pertenencias personales de su oficina en el cuarto piso de los barracones. Sin embargo, su tiempo relajándose y bebiendo un poco del whisky de alta calidad que había guardado en su oficina le pasó factura. Para cuando Baccala notó que algo estaba mal, el segundo piso ya se había convertido en un campo de batalla. Fue solo entonces que el caballero finalmente fue a su oficina para reportarlo. Señor, los barracones están bajo ataque de esqueletos y ogros. Si alguien conociera toda la historia, no habría podido evitar reírse a carcajadas ante este informe. Primero habrían dicho, ¿me estás diciendo esto ahora? Luego habrían seguido con, de todas las cosas en el mundo para elegir, ¿por qué esqueletos y ogros? Finalmente, con una última risa, habrían dicho, bueno, no podemos hacer nada al respecto ahora. Mientras hacía el informe, la batalla en el segundo piso terminó, y los sonidos de lucha se escucharon justo debajo, en el tercer piso. En este punto, el comandante Baccala consideró escapar por la ventana. La idea de bajar al tercer piso para tomar el mando de la batalla nunca se le ocurrió. Sin embargo, saltar desde el cuarto piso seguramente resultaría en heridas graves, incluso si la caída no lo mataba. Además, había monstruos afuera del edificio, mirando hacia arriba. Mientras vacilaba, los sonidos de la lucha se acercaron, justo a su lado, desde el pasillo del cuarto piso. Fue entonces cuando finalmente desenvainó su espada. La puerta se derrumbó al mismo tiempo y algo voló hacia adentro. Baccala instintivamente blandió su espada, matando al goblin de un solo tajo. Aunque no era en absoluto un caballero incompetente, había bajado la guardia desde que se convirtió en el comandante de la Orden Real. El hecho de que su espada se detuviera después de cortar al trasgo era una prueba de ello. Un hacha voló inmediatamente y golpeó su pecho. La sangre brotó de su boca. Por reflejo, cayó de rodillas. Levantó rápidamente la cabeza, pero ya era demasiado tarde. Lo último que vio fue a un hobgoblin balanceando su espada. Baccala Tou, conde de Guare, murió a los 38 años. Los monstruos que superaron los cuarteles de la Orden Real fueron liberados en la capital, uniéndose a los que ya estaban atacando la ciudad, apareciendo no solo en los niveles subterráneos del templo central, sino por todas partes. Diamante Negro. El enclave era la embajada en la capital real para los elfos que vivían en el bosque occidental. Hace 5 años, fue trasladada a un rincón del barrio de los nobles en el noroeste de la ciudad y actualmente tenía alrededor de 30 elfos destacados allí. Entre ellos, 15 eran considerados los más selectos del personal permanente y habían sido entrenados por una mujer que estaba allí desde ayer. Aunque solo había pasado un día, los ojos del personal estaban llenos de miedo y asombro. Sin mencionar que ambas palabras tienen significados similares. Su entrenamiento de esta mañana había sido aún más duro que el del día anterior, pero el grupo logró comer el almuerzo de alguna manera. Sabían que si no lo hacían, no podrían soportar el entrenamiento de la tarde. Después de la pausa para el almuerzo, salieron al patio y vieron a la mujer, Serah, parada en la carretera frente al edificio principal del enclave. Lockslake, a quien ella había derrotado aprovechando sus errores, se acercó a ella. Por supuesto, él no era una excepción, y el mismo miedo y asombro que afligían a los demás también llenaban sus ojos. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba comenzando a admirar su fuerza. Si esa era la razón de su aproximación, no estaba claro. Serah notó que se acercaba y llamó, Lockslake, ¿son eventos así populares en la capital estos días? Estaba mirando hacia adelante a una criatura de unos 3 metros de altura caminando hacia ellos, con un garrote en la mano. Al observar más de cerca, parecía ser un ogro. Para nada, en realidad. Sin embargo, creo que eso es un ogro. Pero, ¿por qué está aquí? Un monstruo en las calles de la capital real era una vista, poco probable, por decirlo menos. Por eso Serah había preguntado en primer lugar, pero incluso Lockslake estaba desconcertado por lo que veía. Cortarlo no debería representar mucho problema si nos ataca. Aún así, sonaba casi refrescada, aunque no había nada refrescante en lo que decía. Lockslake escuchó claramente sus palabras. Sin embargo, fingió no hacerlo. Porque percibió peligro. Entonces ella se giró repentinamente para mirar hacia atrás en la carretera.
Allí, vio a personas corriendo desesperadamente, como si las persiguieran. Cuando miró más de cerca. ¿Porcos? Eran tan altos como los humanos. Con cabezas de cerdo, los monstruos eran solo un poco más fuertes que los trasgos. Ah, ya veo. Algo anda mal en la ciudad, murmuró Sera. Luego desenvainó su espada. Lockslake, salva a la gente que huye y llévala a un lugar seguro dentro del enclave. Yo me encargaré del ogro. A continuación, se dirigió al patio y alzó la voz. Tenemos una emergencia. Equipos 1 y 2, defiendan la carretera y ayuden a los civiles. Equipo 3, saquen todas las armas en almacenamiento al patio. Llamen a la matriarca de inmediato. Ni siquiera esperó para asegurarse de que los elfos hicieran lo que se les había ordenado antes de cargar contra el ogro. Considerando que medía casi 3 metros, su sola altura dificultaba cortarle la cabeza. Cuando éste notó que ya se lanzaba hacia él, el ogro levantó su garrote en el aire y lo bajó. Sera corrió junto a su lado derecho, cortando sus rodillas. Cuando el monstruo cayó al suelo y su cabeza se inclinó hacia adelante, ella le cortó la cabeza desde atrás. La imagen de ella derribando al ogro con tanta facilidad quedó grabada en la memoria de todos los elfos de los equipos 1 y 2 que establecían una línea defensiva en la carretera. Ni una sola persona dijo una palabra. Cuando Sera regresó junto a ellos, la matriarca salió corriendo del patio. ¿Qué significa esto de una emergencia, niña?, preguntó, inspeccionando los alrededores. Cuerpos de orcos y ogros llenaban la calle junto con los huesos destrozados de criaturas esqueletales. No puedo creer que esto esté sucediendo en la capital. La inquietante presencia de la que advertía la adivinación debía referirse a esto entonces. Mi señora, toda esta gente que huye por sus vidas debe haber estado paseando cuando comenzó el brote, así que sugiero que los refugiemos aquí en el enclave. No veo que esto termine pronto. Estoy de acuerdo. Como estamos en el barrio de los nobles, la mayoría de los aristócratas se recluirán en sus mansiones. Sin embargo, sería terrible que se encontraran con esto mientras están fuera, así que los protegeremos. Como no sabemos cuánto tiempo durará esta situación, deberíamos evitar usar magia tanto como sea posible. La matriarca inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Usaremos ataques a distancia para mantenerlos a raya y nos enfocaremos en matarlos con arcos y flechas. Los esqueletos y los ogros no pueden ser eliminados con ese método, así que tendremos que luchar contra ellos cuerpo a cuerpo con magia. Así es. Procedamos con ese plan. Y así, una larga batalla defensiva comenzó en el enclave. Pero eso solo era parte del caos que estallaba por toda la capital real. Diamante Negro. En otro lugar, en la residencia del vizconde Westwood en el barrio de los nobles de la ciudad, Satchcooler y Scotty Cook de la Alianza de los Segundos Hijos estaban visitando para entregar algunos documentos de su orden. Normalmente, este tipo de trabajo no requería un caballero de la orden real, y mucho menos a dos. Pero ambos a menudo aprovechaban la oportunidad de tomar tareas como esta. Y definitivamente no era porque les gustara comer algo después de hacer entregas, ir a un café que les llamara la atención, o simplemente pasear por la ciudad. No seas necio, podría decir Satch si alguien lo señalaba. Sus desvíos solo los retrasaban un poco, además les permitían patrullar la ciudad, así que estaba bien. Sin mencionar que la Guardia de la Capital, una organización separada de la Orden Real de Caballeros, era responsable de la seguridad del Crystal Palace. Sin embargo, había otra razón por la que los dos se retrasaron al salir de la residencia del vizconde ese día. El chef jefe les había pedido que probaran sus nuevos platos. Los Westwoods eran conocidos como gourmets desde hacía generaciones. El actual jefe de la familia, Harvey, era el chef jefe de las casas de huéspedes estatales del país y era responsable de la comida servida en los 3 lugares a lo largo del reino, incluido el de la capital. Estas instalaciones estaban diseñadas para recibir a dignatarios visitantes. En otras palabras, el nombre y título de vizconde Westwood a menudo se asociaban con buena comida. Era natural suponer que el chef jefe en la residencia del vizconde era excepcional. Si la esposa de Westwood te pedía que probara sus nuevos platos, simplemente no se negaba. Además,
el chef jefe realmente conocía muy bien los nombres de estos dos gracias a su hermana, la propietaria de la taberna, que quienes se ahoguen en sus copas, que casualmente era el lugar frecuentado por la Alianza de los Segundos Hijos. De hecho, incluso entre los clientes habituales de la taberna, los miembros de la Alianza eran conocidos como jóvenes de buen gusto. Tal vez era porque se habían entretenido de una forma u otra desde que eran adolescentes y habían desarrollado paladares sofisticados. Así que cuando el chef jefe escuchó que venían, le rogó a la vizcondesa que les dejara probar su comida. Por supuesto, ella no objetó. Tampoco lo hicieron ellos. Y así fue como ahora se encontraban disfrutando de un verdadero festín en el comedor del vizconde mucho después de haber completado su tarea de entrega. Justo cuando Sach y Scotty estaban elogiando el nuevo postre que el chef jefe trajo como el último plato, se escuchó un grito de mujer desde el jardín. Los dos se miraron, luego rápidamente agarraron sus espadas y salieron corriendo. Allí, una sirvienta aturdida estaba sentada en el suelo, mirando la puerta de hierro delimitada por delgadas barras tejidas. Cuando siguieron su mirada, vieron un esqueleto mirando desde afuera. Considerando que nunca se esperaría ver un esqueleto real en la capital real, la pareja inmediatamente se preguntó si era una broma. Pero luego apareció un segundo esqueleto, un esqueleto arquero, de hecho, y comenzó a dispararles flechas. La flecha de un esqueleto arquero te heriría si daba en el blanco, y no hace falta decir que te mataría si te golpeaba en el lugar equivocado. Nadie sería tan cruel o estúpido como para hacer una broma así. En este punto, tuvieron que admitir que algo andaba mal. Cortaron las flechas entrantes con sus espadas y corrieron hacia la puerta. Sach empujó su espada a través de un hueco en las barras de hierro y atravesó la frente del monstruo. Scott hizo lo mismo, clavando su hoja en la frente del esqueleto restante. Los dos esqueletos colapsaron en el acto. Las armas contundentes, como mazos y martillos, eran las más efectivas contra los esqueletos. Si podías aplastar sus cráneos con una, dejarían de moverse. Sin embargo, los espadachines y lanceros preferían matarlos apuñalándolos a través de sus cráneos. Por supuesto, esto era más difícil de lo que parecía. Si la espada no golpeaba en el ángulo perfecto, la curvatura del cráneo desviaría la espada hacia un lado. El hecho de que Sach y Scotty pudieran ejecutar esto era un testimonio de sus habilidades como espadachines por encima del promedio. Después de matar a los esqueletos, miraron a través de los huecos en la puerta hacia la carretera. Allí vieron no solo esqueletos, sino también trasgos, hobgoblins, orcos e incluso ogros. Hey, ¿qué diablos es todo esto? ¿Cómo demonios voy a saberlo, hombre? Pero esto es malo. Muy, muy malo. Zack y Scotty estaban confundidos por esta situación, una que nunca antes habían enfrentado. Entonces, subamos al segundo piso y veamos qué está pasando en el resto del vecindario. Sí, buena idea. Luego llevaron a la sirvienta, aún inconsciente en el jardín, de vuelta a la mansión. Diamante Negro. En el Castillo Real. En otras palabras, el barrio de los nobles es el epicentro del brote de monstruos, murmuró el rey Stafford IV. Un mapa bastante grande de la capital estaba desplegado sobre la mesa redonda utilizada para el Consejo Real. La ciudad tenía una forma aproximadamente circular, con el templo central en su centro. Los cuarteles de la Orden Real de Caballeros estaban ubicados al norte inmediato del templo. Como el palacio fue construido en el lado norte de la ciudad, esta área albergaba muchas mansiones de mercaderes ricos y nobles, y comúnmente se conocía como el barrio de los nobles. Y ahí era donde los monstruos actualmente estaban causando estragos. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró el ministro de Finanzas Fuca. El conde Harold Lawrence, ministro de Asuntos Internos, levantó la mano. Permítame explicar utilizando la información que he logrado recopilar. Detrás de él estaba el vicecapitán Lex de la Guardia de la capital. Se han avistado monstruos en múltiples lugares en la parte norte de la ciudad, continuó Harold. Entre estos, se ha confirmado que un gran número de ellos apareció en particular en las tumbas subterráneas del templo central. Sin embargo, con la ayuda de aventureros, parece que el templo podrá continuar defendiéndolos. Ni qué decir tiene, muchos se sintieron aliviados al escuchar esto. El templo central no solo era el centro de la capital sino también el centro de la fe. Si los monstruos lo invadían,
la fe en el templo caería en picada y conduciría inevitablemente a la inestabilidad política. Aquellos aquí presentes sabían que la religión podía ser una herramienta poderosa para el gobierno si se usaba adecuadamente. El panorama positivo de defensa del templo central fue la primera buena noticia desde que comenzó esta serie de eventos desafortunados. Pero ahí terminaba la buena noticia. Desafortunadamente, los monstruos allí lograron llegar a la superficie en el segundo campo de entrenamiento de la Orden Real, que estaba conectado a la tumba subterránea del templo. Luego atacaron el primer campo de entrenamiento y los cuarteles antes de extenderse al barrio de los nobles y converger con los otros monstruos. ¿Tienen alguna idea de por qué se atacaron los cuarteles?, preguntó el rey Stafford IV después de escuchar la explicación de Harold Lawrence. No sabemos la razón exacta. Dicho esto, nuestros expertos teorizan que podrían sentirse atraídos hacia áreas muy pobladas. En otras palabras, lugares llenos de fuerza vital. Como saben, esta es una característica de los no muertos, de los cuales hay muchos esta vez, incluidos esqueletos y espectros. Esto podría ser una consecuencia natural de que los monstruos se originen en la tumba subterránea. Sin embargo, se ha observado la misma tendencia en duendes y orcos, ya que también hay informes de ellos atacando, matando humanos vivos y luego comiéndolos. Nadie habló después de que Lawrence terminara su informe, como si temieran que incluso una sola palabra pudiera alertar a la horda. Algunos de los asistentes a esta sesión del Consejo Real realmente temían tales delirios. Escuché que los caballeros de los cuarteles han sido aniquilados, ¿es cierto?, preguntó el ministro de Finanzas Fuca. Lamentablemente, sí, respondió Harold Lawrence, con expresión sombría. Los únicos miembros sobrevivientes de la Orden Real son los 200 que están dentro de la sede del palacio, los cuales actualmente lo están protegiendo. ¿Y qué hay de la Oficina de Magos Reales y la Segunda Guardia Real? La primera partió ayer de la capital para fines de entrenamiento. En cuanto a la última, acompañado al príncipe heredero como su equipo de protección a la embajada de la monarquía de Hawks. En esencia, entonces, la única fuerza militar que queda para luchar en el palacio es. Así es. Excluyendo a los caballeros reales sobrevivientes, solo queda la primera guardia real. Los participantes del Consejo Real se quedaron sin palabras ante la falta absoluta de poder de combate. Nadie podía negar que la primera guardia real consistía de soldados de élite, pero eran solo 100 en total. Junto con los 200 miembros sobrevivientes de la Orden Real, eso sumaba 300 caballeros. Incluso considerando la presencia de algunos escuderos, ese número simplemente era demasiado bajo. Como fuerza individual, la guardia de la capital no era fuerte. A pesar de ello, había informes de sus miembros moviéndose a varias partes de la ciudad y luchando con la ayuda de nobles cercanos. Lord Lawrence, ¿qué propone que hagamos ahora?, preguntó Fuca. Deberíamos movilizar a la guardia de la capital al castillo real. Solo 500 permanecen en los cuarteles, ya que los demás ya están dispersos por toda la ciudad, respondió el ministro de Asuntos Internos. Detrás de él, el vicecapitán Lex frunció el ceño. La guardia de la capital estaba diseñada para mantener el orden en la capital real, como su nombre sugería, no para proteger el palacio. En lugar de proteger a los ciudadanos como se suponía que debían hacer, ahora defenderían el castillo real. Aunque entendía la necesidad de la orden en una emergencia así, Lex aún se sentía impotente. Sin embargo, enfrentaban un problema aún mayor. El hecho era que los caballeros reales, la mayor fuerza de combate de la ciudad, habían sido aniquilados sin mucha resistencia. Muchos de los presentes aquí habían escuchado rumores de la acumulación ilegal de riqueza del comandante de caballería Baccala, pero ninguno lo había denunciado. Probablemente porque algunos de ellos habían hecho cosas similares, más o menos. Algunos incluso habían obtenido sus posiciones deseadas gracias a las peticiones que él hizo en su nombre. Algunos también pensaban que si mantenían la información y las pruebas, podrían usarlas algún día. Todos en esta cámara entendían que todo esto había corrompido a la orden real y llevado a la situación actual. Por supuesto, nadie lo admitiría en voz alta. Incluso ahora, con las cosas tan desesperadas, nadie lo hacía. El colapso del país estaba a la vuelta de la esquina. Diamante negro. Una nación debe soportar una exposición interminable y continua a la presión externa.
No importa cuán pacífica pueda parecer una nación internamente, solo puede continuar existiendo porque hay personas que manejan esa presión externa. Es como estar en un submarino profundamente bajo el mar. Si descuidas manejar la presión, o fallas, el agua te aplastará sin piedad. Incluso un solo punto débil será explotado. Es tarea de un cuerpo administrativo manejar este problema. Sin embargo, cuando esa organización se vuelve demasiado grande, como un gobierno nacional, sus miembros individuales pierden de vista esta misión. ¿Quién podría culparlos, realmente? Así que los burócratas quedan atrapados haciendo lo mismo, junto con los ministros que los lideran, y la nación perece. Tristemente, ninguna nación es inmune al proceso. Actualmente, 2 caballeros desafortunados estaban a punto de convertirse en víctimas de la burocracia de su país, Satchkuller y Scotty Cook. Definitivamente no eran víctimas de su propia pereza. No, definitivamente no, y tampoco se habían visto involucrados en este lío solo porque habían estado demasiado ocupados holgazaneando ese día para llegar a casa a tiempo. No, no era el caso en absoluto. Simplemente eran 2 víctimas más desafortunadas de su nación. Somos los únicos 2 que pueden luchar. La vizcondesa, su hija, el chef principal, el mayordomo y las sirvientas, todos los 10 son no combatientes, después de todo, dijo Satch. Quiero decir, no estás equivocado. Hay unas 20 lanzas en la colección del vizconde que podemos usar. Podemos usarlas para atacar desde lejos para no quedar atrapados en la puerta. La señora de la casa también nos dio permiso para usarlas. Por ahora, no demasiados monstruos están enfocados en esta propiedad. Solo están avanzando lentamente por el camino a la derecha. Entonces algo debe estar atrayendo su atención en esa dirección. Derrotemos primero a los monstruos en la puerta y sigamos desde ahí. No aguantará mucho ya que no está diseñada para el combate. Con su curso de acción decidido, procedieron a defender la mansión. Ambos lamentaron brevemente haberse quedado a disfrutar de una cena tranquila en lugar de haber ido directo a casa después de sus turnos. Pero si lo hubieran hecho, las personas aquí habrían caído víctimas de los monstruos, y eso les habría dejado una conciencia culpable. Diamante Negro. El patio del enclave de los elfos se había convertido en un refugio para las personas del vecindario. Los residentes de las 3 mansiones a cada lado del enclave habían huido allí después de ver la línea de defensa temprana de los elfos. Muchas de las personas en el barrio de los nobles habían intentado defenderse, pero no tardaron en ser superadas por los monstruos, lo que resultó en bajas. La calle frente a la entrada del enclave era una de las principales arterias que se extendían desde el templo central de la capital real. En el Japón moderno, fácilmente tendría 3 carriles en cada dirección, para un total de 6. Intersectaba una avenida que se extendía desde el palacio, lo que hacía que el área fuera bastante amplia. En ese momento, los monstruos invadían toda la anchura de la calle desde todas las direcciones. Si esta hubiera sido la propiedad de un aristócrata común, habría sido invadida en 5 minutos. Sin embargo, la línea defensiva de los arqueros elfos del enclave era inusualmente fuerte. Si RY viera la escena, probablemente diría, justo como pensé, no puedes tener elfos sin arcos. Tal vez era una característica racial, pero las armas en las que los elfos destacaban no eran espadas, lanzas ni hachas, eran arcos. Por supuesto, había casos excepcionales como Sera, quien era particularmente hábil con una hoja. Pero eran pocos y distantes entre sí. Y mientras presumía de una destreza con la espada excelente, también era una arquera de primer nivel, su habilidad estaba en plena exhibición en esta batalla defensiva. Sus flechas, así como las de los otros elfos que participaban en la batalla, casi nunca erraban su objetivo. La única diferencia era si acertaban en una parte vital del cuerpo o en el punto al lado. Ni una sola flecha se desperdició. Hemos logrado alojar a la mayoría de nuestros vecinos que buscaron refugio aquí. Lamentablemente, aquellos que no lo hicieron deben haberse resignado a su suerte. Oremos para que cada uno pueda resistir. Espero que sí, milady. Es hora de enfocar nuestros esfuerzos en defender el terreno en lugar del camino. Nuestros recursos, tiempo, personas, armas y más, son limitados. La matriarca tenía un punto. Aunque estaban tratando de conservar su magia y munición, esta era ahora una batalla de atención. Pero Ser había notado algo.
La mansión diagonal al enclave aún resistía con tenacidad. Sus residentes estaban rechazando a los monstruos en la puerta apuñalándolos con lanzas desde adentro. Y solo 2 personas lo hacían. Sin embargo, su eficacia había disminuido en los últimos minutos. Se estaban cansando. Milady, esa casa en la esquina opuesta. Es la única que ha logrado evitar sucumbir al ataque. Están luchando usando lanzas, pero pronto alcanzarán su límite. Oh. Si recuerdo bien, creo que pertenece al vizconde Westwood. Diamante negro. Esto no se ve bien, Scotty. Casi no puedo levantar los brazos. Supongo que finalmente estamos viendo los resultados de haber flojeado durante el entrenamiento, ¿eh? Satch y Scotty estaban al borde del agotamiento. Habían logrado proteger la puerta hasta ahora, pero a medida que su fatiga crecía, también lo hacía el número de monstruos en la puerta. La cantidad de monstruos estaba desgastando la puerta poco a poco. A este ritmo, seguramente caería y las criaturas invadirían. Ambos sabían que todos en las residencias cercanas ya estaban muertos. Y su último rayo de esperanza, la Orden Real de Caballeros, no se encontraba por ninguna parte. Claro, entendían mejor que nadie el alcance de la corrupción de esa organización y cuánto poder había perdido como resultado. Aún así, seguía siendo uno de los activos de combate más poderosos de los que disponía la capital real. Así que el hecho de que sus filas hubieran sido diezmadas era inimaginable. Por lo que podían ver, los únicos sobrevivientes cercanos estaban en el enclave de los elfos, a más de 100 metros de distancia. Desafortunadamente, demasiados monstruos pululaban entre allí y ellos. Si solo hubieran sido los 2, tal vez habrían tenido una oportunidad. Pero ellos y 10 civiles no llegarían nunca. ¿Qué hacemos ahora? Justo cuando Satch decidió que debía prepararse para lo peor, de repente miró en dirección al enclave y vio a una mujer de largo cabello rubio platino que parecía una oficial al mando. Luego levantó la mano en un silencioso comando de «vengan aquí». No estaba alucinando. Sabía que no lo hacía. Fue en ese momento que Satch tomó una decisión. Scotty, nos dirigimos al enclave. No tengo objeciones, pero ¿cómo vamos a lograrlo? Creo que estaremos bien. La capitana de allá nos respaldará. Scotty estaba un poco desconcertado por la sugerencia de Satch, pero no dijo nada. Al menos, quedarse aquí era una sentencia de muerte dadas sus circunstancias empeorando. Si algo, la nueva determinación de Satch en este precario momento le dio el coraje que necesitaba. Así que decidieron que Scotty iría primero, los 10 no combatientes después y luego Satch cubriría la retaguardia en su viaje al enclave. Lo único que quedaba era esperar el momento adecuado para poner su plan en acción. Diamante negro. Desde la distancia, Sera vio a personas salir al patio de la mansión. Parece que están listos, murmuró. Luego miró al primer escuadrón. Tal como planeamos. Y con eso, levantó la mano en dirección a la otra propiedad. Uno de los hombres le respondió agitando la mano. Muy bien, comiencen las operaciones. Escuadrón 1, fuego. Hasta ahora, solo habían disparado a los monstruos que entraban en su rango. Ahora, bajo el comando de Sera, dispararon ráfaga tras ráfaga a los que estaban entre el enclave y la casa del vizconde Westwood. En un abrir y cerrar de ojos, abrieron una ruta completamente despejada de cualquier cosa viva. Una vez que los sobrevivientes en la propiedad de Westwood aseguraron que su camino estaba despejado, las puertas de la mansión se abrieron y corrieron hacia el enclave. El hombre al frente llegó primero y ayudó a guiar a los demás detrás de él. Pero entonces el hombre que cubría la retaguardia, muy rezagado respecto al resto, tropezó y cayó. «Mierda», escupió Satch. Sus piernas finalmente estaban sintiendo la tensión de toda esa lucha. Antes de caer, notó un orco demasiado cerca para su comodidad. Luego cayó, sabiendo que ya no podría abrirse paso luchando. Aunque fuera optimista, era lo único en lo que podía pensar. Entonces, un segundo después, una hoja plateada destelló entre él y el orco. Luego la cabeza del orco salió volando. ¿Puedes pararte?, preguntó la mujer de cabello rubio platino sin mirarlo. Ese sí. Bien. Entonces levántate y corre. Él hizo lo que ella dijo y corrió hacia el enclave.
Normalmente, se habría negado a dejar a una mujer atrás, pero ese pensamiento ni siquiera cruzó por su mente. Era evidente que ya estaba completamente fuera de su liga como espadachín. Mientras Sach entraba en el patio del enclave, la orden de la mujer resonó por la calle. Retirada. Los elfos que formaban la línea defensiva inmediatamente se retiraron al terreno del enclave. La mujer entró al final. Tan pronto como lo hizo, las puertas se cerraron detrás de ella. No eran como las puertas en la residencia del vizconde. Estas eran sólidas, duraderas. Sach. Sigues vivo. Scotty sonaba un poco lloroso. Cuando vio caer a su amigo, temió que se fuera su fin. Así que era natural que sus lágrimas fluyeran ante el giro de los acontecimientos. Seguro que sí. Tuvimos suerte, mucha suerte. Sus ojos permanecieron en la mujer que lo había salvado. Sabía que ella era la oficial al mando aquí. Además, su terrorífica exhibición de habilidad con la espada momentos antes. Scotty siguió la mirada de Sach. He oído que todos los elfos son hermosos, hombres y mujeres por igual, dijo, pero ella destaca incluso entre ellos, ¿eh? Así es. Una mirada decidida cruzó el rostro de Sach, luego caminó hacia ella. Oí, espera, Sach. Ella me salvó, así que lo mínimo que puedo hacer es agradecerle y preguntarle su nombre, respondió, sus pasos sin vacilar. Cuando llegó a ella, Sach inclinó la cabeza. Muchas gracias por dejarnos entrar. Soy Scotty Cook, un caballero de la Orden Real. Gracias por salvarme antes. Sach Cooler, también de la Orden Real. Oh, no te preocupes, respondió Sera despreocupadamente, girándose para seguir adelante. Espera, ¿puedo preguntar tu nombre? Trabajar con el enclave significa que tendremos que redactar un informe de incidentes más tarde, así que, Sach falseó un poco la verdad. Sí, había reglas para los informes de incidentes, pero hacía años que no escribía uno. Ya veo. Bueno, la verdad es que no soy parte del personal del enclave. Solo me encontraba aquí en el momento adecuado. Me llamo Sera y soy la instructora de espadas de los Caballeros del Margrave Lune. La instructora de espadas de los Caballeros del Margrave Lune, Sach quedó sin palabras. Lune era la ciudad más grande de la frontera y, aparte de la capital, una de las más grandes del reino en general. Además, los Caballeros de Lune eran renombrados por su fuerza. Dado el declive de la Orden Real de Caballeros, se decía que eran una de las órdenes más poderosas del país. Así que si ella era su instructora de espadas, su tremenda exhibición de habilidad anterior tenía completo sentido. Yes. No me extraña, murmuró Sach mientras recordaba cómo su hoja había destellado cuando lo salvó. Por ahora, sugiero que todos descansen. No sabemos cuándo terminará este tumulto. Con eso, Sera se dirigió hacia la matriarca. Diamante negro. RY. Oí, RY. Me estoy cansando, ¿sabes? No podemos cambiar pronto. ¿De qué estás hablando, Abel? Si esto es todo lo que se necesita para que te quejes como un bebé, nunca te convertirás en un espadachín de primera clase. Pero, estoy bastante seguro, ya soy un espadachín de primera clase. Creo. El flujo de monstruos continuaba sin cesar en el primer subnivel del templo central. RY ajustaba su Ice Wall según era necesario para continuar canalizando a los monstruos hacia su zona de exterminio. Actualmente, Abel y Roman el héroe estaban cortando enemigos con sus espadas. Toma ejemplo de Roman. Míralo. Ni una sola queja mientras corta a través de los monstruos. Roman, ¿cómo te sientes? Preguntó RY. ¿Completamente bien? Definitivamente puedo seguir adelante, respondió Roman con una sonrisa lista. ¿Lo escuchaste, Abel? Esa es la clase de respuesta ejemplar que espero de un espadachín. Así que queda seriamente corto cuando comparo tu comportamiento reciente con el suyo. Oí, no es justo, Roman es el jodido héroe, con H mayúscula. Un héroe es el pináculo de la humanidad, claro que no voy a medirme en comparación. Incluso mientras hablaban, tanto Abel como Roman continuaron balanceando sus espadas sin pausa. Siento que hemos estado luchando para siempre en este punto, se quejó Abel.
Estoy de acuerdo. Me pregunto cuándo terminará esto, respondió Roman con una sonrisa irónica. No estaba allí, así que en realidad no sé, pero escuché que la batalla en el calabozo de Lune durante la última gran marea boreal duró bastante tiempo. Comentó RY. ¿Es cierto, Abel? Sí, lo es. Unos pocos miles de monstruos son muchos en circunstancias normales, pero este año hubo más de 30.000. No importaba cuántos elimináramos, simplemente seguían llegando y llegando, respondió Abel, pensando en el evento. Espera, preguntó Roman sorprendido, ¿así que algo como esto ocurre en otros lugares también? Así es. Bueno, los monstruos inundan la ciudad, pero esa es la única similitud entre esto y aquello, ya que el fenómeno en Lune ocurre periódicamente. Es decir, tenemos varias formas de lidiar con la situación. Pero en cuanto a lo que está ocurriendo aquí ahora, ni Rilla ni el sumo sacerdote Gabriel han oído algo como esto antes, así que esto no puede compararse realmente con la gran marea boreal de Lune, explicó él mientras continuaban luchando. A pesar de sus quejas, aún no había descansado su brazo de la espada, lo que impresionó al héroe Roman. Realmente eres notable, Abel. No esperaba menos de un aventurero de rango. Ve. Jejeje. Sigue, no pares ahora con los elogios. Roman, Abel tiene tendencia a emocionarse demasiado, así que no lo alabes. Demasiado. ¿Conoces esos letreros que advierten a las personas para que no alimenten a los animales salvajes? El mismo principio se aplica aquí. ¿A quién demonios llamas animal salvaje? Abel respondió furioso. Por lo menos, creo que mis resultados hablan por sí mismos incluso cuando se comparan con la cúspide de la humanidad. Y aún así, Abel seguía cortando. Pero una sombra cruzó el rostro de Roman ante esas palabras. La cúspide de la humanidad, Mira lo que has hecho. Has enviado a Roman al SOC declarándote su igual, bromeó RY. No hice tal cosa, protestó Abel. Oh, no, no es eso en absoluto. Ya que nací como el héroe, no negaré que mi potencial es considerable. Sin embargo, todavía hay muchos allá afuera que son mucho más fuertes que yo, así que, ciertamente no soy la cúspide de nada, dijo Roman con una sonrisa forzada. Vaya, 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 ¿de dónde viene esto? ¿Alguien te pateó tan fuerte? Bueno, de hecho, sí. Aún eres joven. Ni te preocupes por eso. Definitivamente te volverás aún más fuerte de aquí en adelante. Gracias. En mi cabeza, entiendo eso por mí mismo, pero he aprendido por dolorosa experiencia lo inútil que es una espada contra alguien que maneja magia. Así que... en ese caso, he estado ahí, hecho eso, y sí, apesta. Abel miró fijamente a RY entonces. Por el breve lapso de un momento, dejó de balancear su espada. Abel, ¿quién dijo que puedes tomar un descanso? Si vas a seguir hablando, asegúrate de que tus manos también se mantengan en movimiento, comentó RY de inmediato. Porque mi espada no tendrá ningún efecto sobre ese supuesto mago dando órdenes por allá. Y con eso, reanudó cortando a los enemigos frente a ellos. Ya veo, dijo Roman con una rápida mirada hacia RY. Oí, volviendo a lo que dijiste. ¿Te referías al mago infernal?, preguntó Abel a Roman, mientras su espada destrozaba monstruos. Es parte de ello, sí. No tuve ninguna oportunidad contra él. Durante nuestro primer enfrentamiento de práctica, levantó simultáneamente una barrera mágica y una barrera física. Ambas eran tan resistentes que ni esta espada sagrada, Astarte, pudo atravesarlas. No me sorprende escuchar eso, considerando qué clase de mago de fuego tan atroz es, definitivamente es algo que haría, dijo RY sintiendo vigorosamente. ¿Cómo lo habrías manejado tú, RY?, preguntó Abel. La solución es obvia, habría rodeado a Roman con un Ice Wall. No hay necesidad de confiar en hechizos dudosos como barrera mágica o barrera física. ¡Qué hipócrita! Si acaso, tu muro de hielo es más atroz, ni siquiera deja que sus víctimas ataquen en primer lugar. Absurdo, ridículo, escandaloso. Los ojos de RY estaban bien abiertos y su expresión decía, ¿cómo te atreves a decir eso?
Entonces Roman estalló en carcajadas. Oscar en realidad es una persona maravillosa. Más bien, recibí el mayor susto de mi vida de otro oponente. Lo único que se me ocurre que podría sorprender a un héroe es algún tipo de monstruosidad inhumana. Abel sonaba intrigado. Curiosamente, no creo que ese oponente fuera humano. Se veía como una hermosa mujer y podía hablar como nosotros, pero también tenía cuernos y una cola delgada. En ese caso, definitivamente no era humana. Pero nunca había oído hablar de una raza con esa apariencia también capaz de hablar. ¿Ella te dijo su raza o nombre? Sí, justo antes de irse. ¿Leonore? Roman RY Jadeo. Acabas de decir, Leonore. Roman al principio se sorprendió por la agitación de RY, pero luego una posibilidad surgió en su mente. Así es. RY, tal vez me equivoque, pero ¿acaso luchaste contra ella? Roman recordó lo que ya había dicho sobre haber alguien 10.000 veces más fuerte que él. Su intuición le decía que esa persona era el mago de agua que estaba viendo en ese momento. Roman era el héroe. En su inexperiencia, a veces se sentía humillado cuando era derrotado en batallas 1 contra 1. Sin embargo, no era exagerado decir que su potencial no tenía igual, lo que significaba que sus instintos superaban ampliamente al individuo común. De hecho, estos instintos, resultado del análisis basado en experiencias pasadas e información subconsciente, le decían que todavía tenía margen para crecer. No tengo idea de quién estás hablando. No conozco a esta persona llamada Leonore. Cualquiera podía ver lo sospechoso que estaba actuando RY. Dijo Abel, exasperado, ni te molestes. No engañas a nadie. RY no tenía réplica. Honestamente, suspiró, sin otra opción, no quiero pensar en ella. Leonore me dijo que había un humano 10.000 veces más fuerte que yo a quien necesitaba superar. Ahora estoy casi seguro de que se refería a ti, RY. Todo el tiempo que habló, Roman el héroe continuó derrotando monstruos. Vaya, 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 se burló Abel, sonriendo. Su brazo con la espada continuó todo el tiempo. Alguien piensa muy bien de ti, RY. Como si me importara un pepino, otra pelea con esa cosa. No, gracias. Más importante aún, ¿cómo es que te encontraste con ella, Roman? RY le preguntó lo que había estado en su mente desde que Roman la mencionó por primera vez. Él había sido capturado en el espacio que ella llamaba un claustro, por lo que había sido obligado a luchar contra ella. Pero el héroe. La verdad es que, en las provincias occidentales, tenemos un ritual para invocar al rey demonio. Planeábamos derrotarlo una vez que lo llamáramos, pero en lugar de eso apareció Leonore. Eso es una locura, dijo Abel, asombrado. Su objetivo era el objeto utilizado en el ritual. Sé que matar reyes demonios es tu deber y todo eso, pero hombre, ustedes los héroes tienen una vida difícil, dijo Abel. Dado que no conoces a Leonor en absoluto, permíteme advertirte, Abel. Si te encuentras con ella, bajo ninguna circunstancia la desafíes, ¿entendido? Incluso si pusieras a los 4 de ustedes en Crimson Sword contra ella, te mataría en un instante. Está bien. Bien. Pero, ¿qué se supone que debo hacer si ella ataca primero? Mientras no hagas el primer movimiento, probablemente te ignorará. ¿Qué opinas, Roman? Preguntó RY, inclinando la cabeza con curiosidad. La intuición de RY le decía que la naturaleza de la existencia de Leonore significaba simplemente que no le importaba la humanidad. Era como los humanos no sentían nada por las rocas que encontraban tiradas por ahí. Estoy de acuerdo. Como terminamos atacando porque pensamos que era el rey demonio, y bueno. Dijeron RY y Abel al unísono. Ya veo. Entonces me alegra que vivieras para contarlo también, Roman. RY resumió las cosas con ese comentario. Diamante negro. La oleada de monstruos parece estar disminuyendo, comentó RY. Estoy de acuerdo, dijo Roman. Solo un poco más, respondió Abel. Abel, momentos como este son precisamente cuando necesitas prepararte. Claro. Pero,
¿Por qué me señalas a mí? Una mirada a Roman y sé que no es el tipo de dejar caer su guardia. En cuanto a ti, sin embargo, yo no hago eso. Sea como sea, eres tú, Abel, así que pensé que podrías usar algún consejo de todos modos. Ajá. La única ayuda que necesito es lidiar con tu falta de razón. Fue en este punto que finalmente vieron a los últimos de los monstruos emergiendo del segundo subnivel. Creo que eso es todo, dijo Roman. Abel, ¿por qué no cargas para asegurarte? ¿Qué dices?, sugirió RY. Digo, ni hablar, dijo Abel. Los más grandes aparecieron al final durante el gran marea boreal de Lune. ¿Verdad? Así es. 3 generales y un rey. Pero nada esta vez, ¿eh? Bueno, sí, porque esto parece similar pero no es lo mismo. Esperemos que así sea. Entonces, ¿por qué no avanzamos poco a poco los 3? Isegwol, Reliace, Muro de Hielo, Liberar, punto. Todos sus Ice Walls desaparecieron con el cántico de RY. Espera, dijo Abel, deteniendo a los otros dos justo cuando estaban a punto de caminar adelante. ¿Qué tal si bebemos un poco de agua y tomamos un descanso? Si descansamos 5 minutos, debería ser suficiente tiempo para ver si algo más aparece. Excelente idea. Eres un genio, Abel. Realmente siento que lo decías en serio. RY, van a volar cerdos ahora. Después de un descanso de 5 minutos, guiaron al grupo por las escaleras que conducían al segundo piso subterráneo y verificaron que no venían más monstruos. Continuaron su cautelosa travesía hasta el quinto subnivel, el más bajo. Y allí, encontraron una bola de cristal negra del tamaño de un puño. No vimos esto, en el calabozo de Lune, dijo RY al lado de Abel. Sí. Idéntica también, respondió Abel, habiendo tenido el mismo pensamiento. Luego llamó al sumo sacerdote Gabriel que estaba detrás de él y preguntó, ¿tienes alguna idea de lo que podría ser esto? No tengo ni la menor idea. Al menos, no lo he visto en el templo ni he oído hablar de algo así en nuestras historias. Lástima. Abel y RY ambos creían que alguien había traído este objeto aquí y lo había usado para causar este pseudo gran Tai del Bore. Además, el pasaje que conducía al viejo monasterio en el tercer subnivel fue destruido. A partir de eso, podían deducir que los monstruos habían pasado por él para llegar a los segundos terrenos de entrenamiento de la Orden Real. Habiendo confirmado esto, el grupo decidió regresar. Entonces, ¡boom! 5. La Erice Wolpakaje. Boom, ban, tump. En el momento en que escuchó el primer estruendo, RY encerró a todos en un muro de hielo. Inmediatamente, un segundo rugido llegó, seguido de un tercero. Más preocupante que los sonidos era la tierra temblando bajo ellos. ¿Un terremoto? Raro en la capital, dijo Abel, soltando lo primero que se le vino a la cabeza. Bendecido con instintos más agudos que una persona normal, Roman el héroe lo contradijo. No, dudo mucho que sea un terremoto. La mejor manera en que puedo describirlo es... Bueno, se siente como si algo masivo estuviera cayendo. 20 segundos después, tanto los sonidos como los temblores cesaron. Isegwol, Reliace. Después de confirmar que no había colapso ni otros daños en el primer subnivel, RY deshizo el Ice Wall. Luego él y Abel se miraron, asintieron y corrieron hacia las escaleras que llevaban al exterior. Roman se apresuró tras ellos. Mientras tanto, sus compañeros de equipo caminaban. ¿Estaban cansados y carecían del suministro infinito de resistencia de los otros 3? RY, Abel y Roman emergieron en ese orden y corrieron a través de la puerta norte del templo central hacia la plaza que se extendía frente a él. Desde allí, la avenida más ancha de la capital real se extendía hacia el norte en línea recta. En el extremo final se encontraba el palacio. Debido a su anchura, casi podías ver la totalidad del enorme castillo incluso desde aquí. Y la vista que los recibió fue... Esa isla ha empalado el palacio, murmuró RY. Para un extraño, estas palabras serían completamente incomprensibles. Pero Abel y Roman asintieron en silencio. ¿Cualquiera que presenciara la escena lo entendería?
No había otra forma de describirlo. Una isla, mucho más grande que la estructura sobre la que se cernía, había atravesado los cimientos del castillo real en un ángulo de 45 grados. ¿Cómo pudo una isla haber atravesado el palacio? Cayó del cielo, la voz de R.Y. permaneció baja. ¿Crees que es un pedazo de uno de esos continentes flotantes o lo que sea? No puede ser. Abel intentó encontrar una explicación lógica. He oído esa leyenda, dijo Roman. Además del propio continente principal, supuestamente también hay islas más pequeñas flotando en el cielo. Una cosa estaba clara, algo extraordinario había ocurrido. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.